Hola, hola, mi nombre es Desiree Rodríguez y estamos aquí en La Caja Machanga, un canal dedicado a la divulgación tanto de lengua como de literatura para secundaria y para bachillerato, pero todo el mundo está bienvenido. Hoy vamos a comenzar con las oraciones simples y las compuestas. Ya en el vídeo anterior de este curso les comento que deberían iniciar el curso desde el principio, si ya lo han hecho pues muy bien. Y nada, ya hemos trabajado las funciones y los sintagmas, la clasificación en función de la modalidad oracional, las unidades morfológicas. Por lo tanto, ahora nos tocaría pues la clasificación a gran escala de la oración. Es importante que tengamos en cuenta que la oración simple es lo que hemos ido trabajando en los sintagmas y funciones, pero esas sintagmas y funciones se complementarían también en compuestas. La diferencia entre una y otra sería sencillamente el número de verbos. Vale. La clasificación de las oraciones simples. Aquí tenemos un esquemita súper top, bastante bonito, bastante bueno, que lo he ido haciendo, construyendo un poco a mi manera, pero la base me la dio otro profesor de lengua. Un saludito, Diego. Muchas gracias por el esquema. Bueno, la clasificación, yo por ejemplo no hago SPN, que sería sintagma predicado nominal, sino SV barra PN, predicado nominal o predicado verbal. Porque quiero destacar que es un sintagma verbal y aquí en esas nomenclaturas no se destacan, pero realmente da igual, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Tenemos oraciones que tienen sintagma preposicional, sintagma predicado nominal, que son las que tienen el verbo ser, estar y parecer. Y se llaman esas oraciones atributivas, ¿vale? Y es importante que le llamemos atributivas y no oraciones copulativas, porque las oraciones copulativas son otra cosa que la tenemos ahora en las compuestas. Y estas oraciones atributivas, con esos verbos copulativos, tendrán atributos. Es por eso lo llamamos atributiva, por atributo. Y luego tenemos las oraciones, los sintagmas predicado verbal, que son aquellas que tienen verbos que no son ser, estar y parecer, es decir, son verbos predicativos, y por eso se llama oraciones predicativas, y las podemos tener en tres formas. Tenemos la activa, las activas de varios tipos, las impersonales, que también son activas, pero se las clasifica un poco de otra manera, y las pasivas, ¿vale? Y las pasivas reflejas que hay por ahí también, que debería estar anotada, pero no está, pero no pasa nada. Las oraciones activas significa que el sujeto realiza la acción, y la pasiva es que el sujeto no realiza la acción. Activa sería, por ejemplo, el niño, el perro mordió al niño, ¿no? Eso es activa. Y la pasiva sería, el niño fue mordido por el perro. En las dos ocasiones la acción la hace el perro, ¿no? Y en las dos ocasiones la recibe el niño. Pero una es el sujeto, es el niño, y en la otra el complemento directo es el niño. Aparte, tenemos la clasificación de transitivas e intransitivas dentro de las activas. Transitiva, cuando algo es transitivo, significa que tiene complemento directo. Es decir, que toda oración que tenga complemento directo será transitiva. ¿Qué tendríamos que poner? Pues, siguiendo la línea esta, sintagma verbal predicado, oración simple, predicativa, transitiva y activa. Generalmente activa va al final, lo de activo y pasivo va al final. Luego, de las transitivas tenemos tres tipos de transitivas. Tenemos la transitiva que es complemento directo y ya está, pero tenemos después las que se usan con pronombres que hacen algo de reflexivo, o sea, el se, os, métese, nosos, ¿no? Esos son los pronombres reflexivos. Tenemos el reflexivo como tal, las transitivas reflexivas, que son yo a mí mismo, yo me peino, a mí me peino, ¿no? Y luego tenemos la recíproca es nos abrazamos, yo te abrazo a ti y tú a mí. Entonces hay una reciprocidad. Vale.
Y en el caso de las que no tienen complemento directo, pues tan sencillas como que son intransitivas y nada más. De las pasivas tenemos que tener presentes dos, la pasiva normal y la pasiva refleja. La pasiva refleja se usa con el pronombre se y es interesante porque efectivamente el sentido es pasivo, ¿no? Se vende en casa, pero ese se hace enfatizar que la casa no se puede vender a sí misma, en fin, entra en una cosa extraña, pero son básicamente construcciones así. Se vende en casa. En el caso de las impersonales, hay muchísimos tipos de impersonales. Un tipo de impersonal muy conocido que es el de complemento directo y el de complemento indirecto, ¿no? Se oye la puerta, ¿no? Está claro que alguien la está tocando, pero se oye la puerta, ¿no? Vale, después tenemos SC impersonalizador, es el que les digo yo, el de se oye la puerta. Verbos de clima, llover, nevar, hace frío, en fin, todo eso se le llama impersonales. Y el verbo haber, hay un programa en la tele. Eso sería una oración impersonal. Hay muchos estudios que hablan de la impersonalidad, lo complicada que es de entender, llegando incluso a considerar que no existe y tal. Ya ahí eso quizás es demasiado avanzado, pero que sepan que existe y que si te cuesta entender el concepto tanto de pasiva refleja como de impersonal, tranquilo, es normal. Vale, continuamos. Tipos de coordenadas, tipos de oraciones compuestas, ¿vale? Las simples, como ya hemos dicho, tienen un solo verbo y luego hay otras dos pues, que ya son compuestas, que son la coordinada y la yuxtapuesta, que son un cúmulo, una suma, dependiendo de la relación entre sí también, de oraciones simples, ¿no? Porque al final la coordinada y la yuxtapuesta son eso, son cúmulo de oraciones simples, ¿no? Una oración simple, una coma, otra oración simple, un y otra oración simple. No tienen mucha ciencia. ¿Qué pasa con las coordinadas? Las coordinadas tienen un nexo, ¿no? No es lo mismo decir llegó temprano, pero se le escapó la guagua, se le escapó el autobús, esa sería una coordinada. Llegó temprano, coma, se le escapó la guagua, esa ya sería una yuxtapuesta. Pero las dos son dos oraciones que puedo analizar de manera individual sin ningún problema. Tipos de coordenadas, dependiendo de cómo sea el nexo, será la coordinada. Tenemos coordenadas copulativas, que básicamente son suma, ¿no? Llegó y se compró no sé qué cosa y bla, 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 ¿no? Entonces es un cúmulo de cosas. La disyuntiva sería una elección. Yo dije una disyunción o estoy en una disyuntiva, lo que significa es, madre mía, estoy en un problema, tengo que elegir, ¿vale? Entonces, por lo tanto, o compro manzana o compro chocolate, ¿no? O una cosa o la otra. Adversativas, acuérdense de la palabra adversario, son una oposición, son algo que está en contra de otro algo. Por ejemplo, Marta llegó temprano, pero se le escapó la guagua. Una de las cosas que estoy viendo aquí, y perdón por la interrupción, el más con tilde, va sin tilde, ¿vale? Para que sea el equivalente a pero, es más sin tilde. Más con tilde es un adverbio. Eso no es, no, va aquí, ¿vale? Por cierto, el caso de las adversativas para redacción, generalmente van punto y coma antes de este tipo de nexos. Suelen ir con comas, pero si es una frase larga se puede permitir poner punto y coma, para que lo sepa. En las otras no. Explicativa, el caso de las explicativas, pues una explicación es fácil, ¿no? Es bla, 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 es decir, bla, 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 ¿no? Consecutiva, pues una cosa va correlativa, consecuencia seguida de la otra, ¿no? Como hay condensación en las nubes, por más que tú te pongas chubasquero, si está lloviendo mucho, te vas a mojar. Esa sería una consecutiva.
Disyuntiva. Y disyuntiva generalmente tiene que hablar de la distribución, del orden, ¿no? Ya vino pronto, ya se fue. Si bien, bueno, con el sí no me vale porque ya esa sería subordinada. Bien vino y bien se fue, ¿no? Va un poco distribuyendo. Y las yuxtapuestas, pues no tenemos nada más que aclarar, más que es un nexo. Es un símbolo de un símbolo ortográfico a excepción del punto. Y ya está, del punto. Es importante con las yuxtapuestas y con las coordinadas, porque me lo han preguntado. Es decir, si yo veo un punto y coma, un punto, una coma, un punto y coma, una coma y un nexo, ¿quién gana? ¿El nexo o la coma? Siempre ganará el nexo, porque hay nexos como en la adversativa que necesitan esa coma, pero aún así quedaría como coordinada. Vale. Subordinadas, las que más odian mis alumnos. Vale, las oraciones subordinadas son segmentos de oración, también las llamamos proposición, es la palabra formal, y que funcionan como tres tipos de palabras, como el sustantivo, como el adjetivo o el adverbio. ¿Qué quiere decir eso? Que esa oración que irá dependiente de otra oración, por lo tanto hay un verbo principal y un verbo subordinado, hará esas tres funciones que cumplan esos tres tipos de palabras, esos tres tipos de categorías. Vale, comencemos con las sustantivas. Las sustantivas, efectivamente, hacen funciones de sustantivo, por lo tanto pueden hacer un complemento directo, puede ser un sujeto, puede ser todo lo que hayamos dicho que puede ser un sintagma nominal. Los hay de dos tipos. Tenemos los de tropecientos nexos que hay ahí, qué, sí, qué, quién, cuándo, cómo, por qué, ta, ta, ta. Es importante que tengan claro que si lleva tilde es subordinada sustantiva seguro, porque esas suelen ser no, son subordinadas, son preguntas indirectas, ¿no? Entonces la pregunta en sí es un sintagma, es una proposición subordinada sustantiva. Después también las tenemos de infinitivo, ¿no? Voy a ir al cine, ¿no? Eso ya funciona como un sintagma nominal. ¿Quiero ir al cine? ¿Qué quiero? Ir al cine, lo quiero, ¿no? Me gustaría eso, me gustaría ir al cine, ¿no? Me gustaría que me compres un helado. Eso me gustaría, ¿no? Y además ahí es el sujeto. Vale, continuamos. Con las subordinadas adjetivas es bastante sencillo porque la clave con las subordinadas adjetivas, que aunque no está escrita en el PowerPoint, se lo digo yo, es el antecedente y en casos excepcionales que sean atributos, pero generalmente son subordinadas que tienen un antecedente. ¿Qué es un antecedente? Un antecedente es una palabra a la que complementa. Por lo tanto, las subordinadas harán muchas veces de adyacentes, ¿no? De sintagmas adjetivales adyacentes, realmente proposición subordinada adjetival, adyacente, hay gente que la llama complementos del nombre. Me da igual la que se use. Y sí es verdad que hay muchos profesores que no se pelean entre aposición, adyacente y complemento del nombre, sino que le llaman todo complemento del nombre y ya está, por simplificar. Vale, hay dos tipos, las explicativas y las especificativas. Las explicativas van entre comas, son una explicación, son lo que pondríamos entre paréntesis, por ejemplo. Es una manera más formal y más correcta. Y luego las especificativas no van entre comas. Esto según y coma o entre comillas, porque no siempre se cumple. Las especificativas sí dan una información que es muy importante, es decir, es una aclaración que necesitamos para entender la información, mientras que la explicativa es un poco como más, efectivamente es una explicación, es una aclaración. Las adjetivas, míralo aquí, se me giró, tienen lexo relativo, se le llama así además al que al que, los cuales, tal, todos aquellos que se usan con además sus variantes, cuyo también,
cómo, cuándo, dónde, se han dado cuenta de que no tienen tilde, se les llama relativos. Es más, en latín se habla de subordinada de relativo para hablar directamente de las subordinadas adjetivas. Nosotros en español declaramos más importante el que sea subordinada adjetiva, por si alguna persona, algún sitio lo ponen de con otra nomenclatura. Después también tenemos el participio. El participio puede funcionar como subordinada, porque al final el infinitivo, el gerundio y el participio, que son formas del verbo, infinitivo ar, er, ir, participio comiendo, comido, comiendo no, comido, comida, y después el gerundio comiendo, pueden funcionar como subordinantes sin nexo, porque ya de por sí, como son formas nominales o formas no personales, me gustan más formas nominales por esto, pueden crear frases ellos mismos. Aquí tenemos algo interesante, los ejemplitos que les puse. El gato que tiene manchas negras es grande. El gato marrón es grande, ¿no? Marrón, adjetivo, complementando a gato, ¿no? La clase está terminada de pintar. Lo está, ahí está siendo de atributo. La clase está amarilla, porque la pintaron de amarillo. ¿No? Vamos con las chungas, las subordinadas adverbiales. Hay dos tipos de subordinadas. Están las subordinadas adverbiales propias y las impropias. Esta clasificación fue dada por Alarcos, que es un gran lingüista español, que casi toda la sintaxis que nosotros damos es Alarcos puramente en los institutos. Esa clasificación que él hizo contemplaba solo las subordinadas adverbiales propias. ¿Qué pasa? Que en ese momento, en ese periodo, varios lingüistas estaban estudiando las subordinadas adverbiales y haciendo una clasificación infinita de esas adverbiales. Y le dieron mucho la tabarra al arco, o sea, le pincharon mucho, porque él ya no había contemplado todas las que son de impropias, que ahora las veremos después de esta. ¿Qué hizo él? Pues llamarlas impropias, que además suena, no lo son impropias. Pero sí, tuvo que aguantar eso porque además una de las que estudiosas era su queridísima mujer. Así que ustedes pueden imaginarse los desayunos ahí a las 6 de la mañana para ir al trabajo, ¿no? Con el cafecito. No, porque las subordinadas condicionales no son subordinadas. Tiene que ser terrible. Pobrecito Alarco. Vale. Bueno, yo las subordinadas adverbiales propias las clasifico directamente, las explico así. Circunstanciales. Los tres circunstanciales que conocemos de toda la vida, el de tiempo, el de modo y el de lugar, ¿no? Forma, tiempo y lugar, ¿no? Además, utilizaríamos también el gerundio, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Donde nos conocimos, allí, ¿no? Es un sitio. Además, a veces se le suele poner coma. Ya saben que el circunstancial puede meterse por donde sea y, en fin, sobre todo si hacen circunstanciales, o sea, subordinadas adverbiales propias de tiempo, de modo, de lugar, las que cumplen ese tipo de funciones. Al principio de la frase se le suele poner una coma. Pues nada, vino corriendo muy veloz, ¿no? Ese muy veloz está dentro de la subordinada de corriendo. Ese muy veloz es un circunstancial de modo que complementa a corriendo, porque los verbos, las oraciones subordinadas, el verbo por fuera es una cosa y por dentro él es su propio rey en su frase y entonces él tiene sus propios complementos. Eso es importante. Las impropias. Las maravillosas impropias que tenemos una purriada. Vale, las impropias son todos aquellos tipos de circunstanciales que si se han visto el que les expliqué de las funciones, vieron que tenían tropecientos tipos de circunstanciales. Pues aquí tienen. Tenemos las causales, que dan causa, por qué, ¿no? Ya que, puesto que. Las condicionales, que son en las que si no vienes temprano, se te escapa la guagua. Estoy hoy con la guagua. Concesiva, ¿no? Que las podemos confundir con las coordinadas.
comparativa, tan como que es tan guapo como Marcos, ¿no? La comparación a los grados del adjetivo que ya lo hemos visto. Consecutiva, luego que la consecuencia de algo. Y de finalidad, ¿para qué? Ojo, con las causales y con las finales suelen haber conflictos, ¿no? Yo he solucionado los conflictos, porque yo lo he tenido de decir como diferencia entre una causal y una final. Truco que he aprendido yo. Causales. Las causas son cosas que han pasado. Las finales son cosas que nos mueven a hacer. Por lo tanto, la finalidad es futuro y la causalidad es pasado. Yo fui a hablar con Marta porque me enfadé con ella para que solucionemos el problema. Entonces, el motivo por el que voy a hablar con Marta, que es el pasado, es la causa por la que voy a hablar con Marta. Y el objetivo por el que voy a hablar con Marta es la finalidad. Y espero que haya quedado claro. Bueno, aquí tienen un resumen así condensado de todos los nexos de las subordinadas y con esto sí les voy a decir un par de cosas. Yo no soy muy partidaria de que se memoricen todos los nexos. Sí que tengan algunos trucos presentes, como que, bueno, que si tiene tilde es que es subordinada sustantiva. Si no, pues habrá que ver. Si cumple cosas de circunstancial, pues es adverbial. Pues si tiene antecedentes, es adjetiva. Me parece eso muchísimo más importante que memorizarse los nexos. ¿Por qué? Porque la estructura de la frase es muchísimo más importante y más clara, porque esto es memoria y ya está. Y resulta que la casualidad, porque estos no son todos los nexos que hay, porque depende de la clasificación de cada autor y todas esas cosas, pues al final es bobería. Así que la clave está en reconocer, por supuesto, las coordenadas, los nexos coordinados, eso sí que hay que tenerlos claros, saber diferenciar entre subordinadas y coordinadas. Recuerden, coordinadas, las coordenadas y la yuxtapuesta son dos cajones, dos oraciones, cada una con sus rollos y con sus cosas y con sus sujetos. Las subordinadas es un cajón grande y otro cajón dentro, ¿no? Por lo tanto, la subordinada está dentro de la oración. Eso es importante. Y bueno, pues con esto, muchas gracias por ver este vídeo. Encantada de volver. Me llevaba un tiempito sin poder subir vídeos por circunstancias laborales, además por circunstancias bastante buenas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chaito.